Muy bien, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su amor, por su misericordia, como estábamos cantando hace unos momentos. A través de Jesucristo Dios nos ha justificado y en esa justificación que Él nos ha dado, nos ha considerado, como dice la letra de esta canción, nos ha aceptado, nos ama tal cual ama a su Hijo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Ahora que vamos a tu palabra, te rogamos, Señor, que nos acompañes en los próximos minutos, Señor. Ayúdanos a trazar adecuadamente tu palabra. Señor, revélanos las riquezas de tu palabra. Trae dirección a nuestras vidas, Señor. Guianza a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos ahora al capítulo 4 del libro de Job con esta serie que hemos iniciado ya algunos domingos hacia atrás. Estamos en el libro de Job y vamos el día de hoy al capítulo número 4. El tema que vamos a tener para hoy se va a titular Teología sin amor y la realidad de la eternidad. Teología sin amor y la realidad de la eternidad, ¿sí? En la enseñanza anterior, nosotros vimos el capítulo número 3, vimos que Job comienza a abrir su boca después de 7 días de silencio. Job abre su boca y comienza a expresar muchas palabras, ¿sí? Habíamos titulado la enseñanza anterior Palabras de un corazón afligido y veíamos cómo Job comienza a maldecir el día de que él nació. Después dice, ¿para qué vivimos? Si vamos a sufrir y tantas cosas. Un corazón totalmente hundido en el dolor, en el sufrimiento, y Job comienza a hablar y hablar, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con esta historia porque después de que Job terminó de hablar, uno de los amigos de Job toma la palabra, inicia estos diálogos. Son 3 amigos y vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos que estos amigos comienzan a hablar con Job, y aunque ellos son considerados sabios, son gente anciana, gente grande, son considerados sabios, tienen la intención de ayudar a Job, de serle de consuelo, pero vemos que sería a veces hasta mucho mejor que se hubieran quedado callados por todo lo que ellos comienzan a decirles, ¿sí? Hay un dato muy interesante que nosotros no debemos dejar fuera en en estos diálogos que nosotros vamos a estar leyendo con los amigos de Job, ¿sí? No debemos nosotros perder de vista que los amigos de Job no estaban presentes en las escenas que se dieron en el cielo, ¿sí? Ellos no estuvieron ahí, no saben lo que Dios ha estado diciendo, lo que Dios había hablado con Satanás. Entonces ellos están hablando realmente en su propio juicio, en su propia óptica, y vamos a ver que, bueno, las palabras que cada uno de ellos le dan a Job, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al versículo 1. No vamos a leer todo el capítulo porque es un tanto largo. Vamos a ver todo el capítulo en este domingo. Vamos leyendo versículo por versículo y vamos explicando y vamos viendo lo que trataría, lo que quiere decir cada uno de estos versículos, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a Job capítulo 4 versículo 1, ¿sí? Entonces el contexto es: Job ha hablado, ha dicho estas palabras bajo un corazón totalmente afligido, en dolor, etc. Y después en el versículo 1 dice: entonces respondió Elifaz tenamita y dijo, ¿sí? Entonces después de estos 7 días se rompe el silencio con Job. Job habla,
cuando termina de hablar Job, comienza a hablar Elifaz, ¿sí? Ahora, recordemos, ellos desconocen las escenas que el autor nos ha compartido a nosotros, que nosotros sí conocemos. Comienza a hablar Elifaz. Elifaz se entiende entonces que es el más anciano de los amigos, es el más sabio de los amigos de Job. Elifaz, de hecho, y los amigos de Job realmente podemos decir que sí tienen conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces comienzan a hablar. Ahora, vean el versículo 2. Y dice Elifaz a Job, le dice: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y vean lo que está diciendo Elifaz, ¿sí? Se lo está diciendo a alguien que se encuentra en un duelo por sus hijos, que ha perdido todo, que está en una enfermedad totalmente dolorosa. Y lo que básicamente le está diciendo Elifaz a Job es: Job, te voy a decir unas palabras, pero estas palabras que te voy a decir te van a ofender, ¿sí? La pregunta que dice, pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Sí? Quiere decir que lo que le está diciendo Elifaz es a Job, le está diciendo: mira, Job, tú hablaste y hablaste mucho, y todo lo que tú has dicho no puede quedar sin respuesta, ¿sí? Es decir, Elifaz siente la responsabilidad moral de contestarle a cada una de las cosas que Job acaba de decir, porque él se siente sabio, se siente conocedor de Dios, se siente con esa autoridad, ¿sí? Y aquí vemos un primer error en este amigo Elifaz, ¿sí? Proverbios 17:17, se los leo, no lo busquen para que no se muevan ahí de Job. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿sí? Entonces, el amigo se presenta como alguien que ama en todo momento, y el hermano se presenta como alguien que está en tiempos de angustia. Pero vemos que nosotros aquí, Elifaz está colocando por encima la teología, por decirlo así, está colocando por encima lo que debe hacerse, cómo debes de comportarte, Job, y por eso todo lo que tú has dicho, de todo lo que tú has dicho, lo que me preocupa es por qué lo estás diciendo. ¿Sí? ¿En qué sentido lo estás diciendo? Entonces, ¿quién podrá detener estas palabras? No me puedo quedar callado a todo lo que tú has dicho, ¿sí? Pero el error que comete Elifaz es que ciertamente habla algo de teología. Vamos a ver un tanto errada la teología que él tiene, pero el grave error que comete Elifaz es que acompaña la teología sin misericordia, ¿sí? Y teología sin misericordia es solamente condenación. Job capítulo 4 versículo 3. Vean ahora cómo este amigo le comienza a recordar a Job algunas cosas y le dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Job, tú eras instructor de muchos. Tú fortalecías, en el original hebreo dice, fortalecías las manos flacas. O sea, tú eras alguien que ayudaba a todo mundo. Versículo 4. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Es decir, Job, tú les ofrecías consuelo. Ellos estaban en tristezas, estaban en problemas, y tú con tus palabras, con tus buenas palabras, los alentabas, y ellos se esforzaban y seguían caminando. Versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas, ¿sí? Ahora, recordemos, Job perdió todas sus riquezas, perdió 10 hijos. Job está gravemente enfermo, o sea, el mal sí había venido sobre él. Pero vean las palabras tan insensibles de parte de su amigo Elifaz. Le dice: nada más te sucedió esto, nada más perdiste todo, perdiste tus hijos, estás en un gran dolor, y Job, te desalientas y te turbas, que en el original hebreo es te sales de tus casillas. Y nuevamente tenemos teología sin misericordia, ¿sí? Lo que le importaba a Elifaz parece ser que por las palabras que está expresando, no le está importando
lo que está sintiendo Job, no le está importando qué sintió Job cuando perdió sus bienes, qué sintió Job cuando perdió sus hijos, qué sintió Job ahora que tiene ese gran dolor. No le importa eso, sino que lo que le está importando es la teología. Job, es que te tienes que comportar de esta forma. Job, no es bíblico que te estés desalentando, no es bíblico que estés fuera de tus casillas. Debes comportarte de tal forma, porque si no lo haces, entonces estás mal. Entonces vemos aquí que esta teología sin misericordia realmente, más que ser bendición, destroza a las personas y coloca entonces en primer lugar: esto debe ser así, no me importa tu vida, no me importa cómo te sientes, no me importa que me digas, sí, me estoy esforzando y demás. Es algo totalmente insensible, algo totalmente sin dolor, ¿sí? Ahora vamos al versículo 6. Sigue Elifaz todavía poniendo sal en la herida y le dice, a manera de dos preguntas, le dice a Job: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, en el pensamiento hebreo, el temor a Dios es la base de la sabiduría, es la equivalencia a la reverencia de Dios. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es Elifaz a Job, le está diciendo: Job, ¿tú no temes a Dios? Y la respuesta sería sí. Job diría: sí, sí, temo a Dios. Entonces, ¿dónde está tu falta de confianza? Si tú temes a Dios, no debes de tener falta de confianza. O sea, lo está elevando a un punto de tienes que ser alguien sin emociones, sin sentimientos y alguien totalmente perfecto, ¿sí? Cuando en la Biblia vemos que los salmistas repetidas veces decían, tengo miedo, tengo temor y demás, entonces Elifaz no lo está colocando en, ¿acaso no temes a Dios? Entonces no debes de tener desconfianza. No eres íntegro delante de Dios, Job, entonces no te tienes que sentir desamparado. Y nuevamente vemos la teología sin misericordia. Es que la Biblia dice esto y por el amor a lo que la Biblia dice esto y por amor a Dios esto. Entonces se está colocando la teología sin una debida misericordia. Job capítulo 4 versículo 7. Ahora Elifaz le dice: recapacita ahora, Job, mira, trae a tu mente, recapacita por un momento, Job. Tú conoces a Dios, tú conoces de la palabra de Dios. Mira, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Y Job tiene aquí una gran equivocación en cuanto a la teología, ¿sí? Elifaz básicamente lo que acaba de decir es que los inocentes no sufren el mal, no les viene el mal y que ningún recto es destruido, ¿sí? Y Elifaz está totalmente equivocado, porque él está asegurando que Dios dice, o que la palabra de Dios dice, que los inocentes y los rectos no se pierden, que no son destruidos, ¿sí? Pero está mal la teología que tiene Elifaz, porque Romanos 3:23 dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:29 dice: solamente sé esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, se está equivocando Elifaz, porque a los ojos de Dios no hay inocentes y no hay rectos, ¿sí? Hay inocentes y hay rectos bajo la justificación que tenemos en Cristo Jesús, como lo estábamos cantando ahorita en esta mañana, ¿sí? Ahora, también aquí vemos que Elifaz, con estas palabras en el versículo 7, está emitiendo un juicio contra Job y está diciendo: mira, si los inocentes y los rectos no sufren, entonces, Job, como tú estás sufriendo, esto significa que tú no eres ni tan inocente ni tan recto. Y nuevamente vemos este gran problema de una teología sin misericordia. Estas teologías sin misericordias dicen: los malos sufren, Dios los castiga, los buenos Dios los bendice, no sufren. Y el día de mañana, cuando ven a un creyente que está sufriendo, el primer razonamiento que tienen es: hay algún pecado en ellos, ¿sí? Entonces vemos ahí que suponen lo que Dios no está, realmente lo que Dios no está haciendo. Vamos al versículo 8.
Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz se pone ahora muy bíblico y está hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Básicamente le está diciendo a Job, mira Job, todas las personas reciben todo lo que han sembrado, ¿sí? Entonces, aquí Elifaz, el pensamiento es muy quisquilloso, porque el pensamiento de Elifaz es, mira Job, no te lo estoy diciendo de manera directa, pero si estás sufriendo y el hombre recibe todo lo que siembra, entonces tú sembraste algo. O sea, seguramente en algún momento de tu vida sembraste algún pecado que lo estás cosechando el día de hoy, ¿sí? Y nuevamente Elifaz se equivoca, ¿sí? Se equivoca profundamente. Es cierta la ley de la siembra y la cosecha, como veíamos en las enseñanzas de los jueves. Es cierta la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que se siembra se va a cosechar. Pero también es cierto que no todo lo que recibimos en la tierra es el resultado de lo que hemos sembrado. Y la prueba de ello es Job mismo. Él no sembró todo eso. El autor a nosotros sí nos ha dado esa claridad con las escenas del cielo, pero estamos viendo que Job está recibiendo lo que no sembró. Ahora, vamos rápidamente, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 10. Y también vamos a ver aquí en la vida del apóstol Pablo que el apóstol Pablo recibe algo en su vida, algo que él no sembró. Entonces vemos que la ley de la siembra y la cosecha es verdad, pero no todo lo que recibimos es porque lo hemos sembrado. 2 de Corintios 12, 7 al 10. ¿Sí? Dice lo siguiente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Él no sembró nada para que él recibiera este mensajero de Satanás, que lo más probable es que se trataba de falsos maestros que estaban haciendo la vida de cuadritos al apóstol Pablo, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Y Pablo no había sembrado nada para recibir debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. No había sembrado ningún pecado para estar recibiendo esto. Entonces vemos que Elifaz se está equivocando drásticamente con Job, ¿sí? Elifaz sustituye la teología por la lógica simplista, ¿sí? Y esto es muy común, sobre todo en aquellos que tienen una óptica de un evangelio de la prosperidad, de evangelio de mensajes positivista, etcétera. Cuando ven a un creyente que el creyente apenas está viviendo, dicen, no, es que no tienes la bendición de Dios. Sustituyen la lógica, la teología por la lógica simplista. Si se enferma una persona, algo malo seguramente hiciste. Si lo despiden de su trabajo, algo malo hiciste. O sea, el cristiano no debe de sufrir, porque tienen esa errada idea de que los hijos de Dios no sufren. Y estamos viendo en la Biblia que los hijos de Dios sí sufren y que Dios permite el sufrimiento, ¿sí? Elifaz asume que donde hay sufrimiento hay pecado, lo cual estamos viendo nosotros a través de la Biblia que no siempre es así, ¿sí? El que tiene una teología sin misericordia rápidamente va a decir, hay pecado, es que me está yendo mal, hay pecado en tu vida, es que sucedió esto en mi vida, es que hay pecado. O sea, rápidamente hacen juicios sin misericordia y dicen, esto es lo que está sucediendo, tienes pecado en tu vida, ¿sí? Vamos a regresar a Job, ahora vamos al capítulo 4, vamos al versículo 9, ¿sí? Nuevamente regresamos a Job, ahora al versículo 9. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos, ¿sí? Y lo que acaba de decir Elifaz realmente tiene verdad.
realmente es palabra de Dios, ¿sí? Lo que acaba de decir es que cuando opera la ley de la siembra y la cosecha, los pecadores perecen por el justo juicio de Dios y por la ira de Dios o el soplo de su ira, como dice, ¿sí? Sí es cierto eso, ¿sí? Dios a través de su juicio, de su ira, se manifiesta contra todo pecado, contra todo pecador. Eso es cierto, ¿sí? Pero aprecien con cuidado las palabras de Elifaz. Aunque esto es cierto, vean cómo Elifaz lo dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Es decir, en las palabras de Elifaz no se percibe el mínimo dolor por los pecadores. Es como si Elifaz dijera: ¡qué bueno! O sea, que Dios haga que perezcan, que Dios los consuma, porque son pecadores, porque son enemigos de Dios. Y Elifaz lo dice en un tono, obviamente, de nada de misericordia, pero en un tono entonces donde él se está levantando y se está colocando como alguien muy, muy perfecto, ¿sí? Y esto se contrapone con Dios mismo, porque Ezequiel 33:11 dice el Señor, y vean, se los leo, dice Dios: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Vean, Dios mismo está diciendo, Dios mismo, el que es santo, contra el que está pecando el pecador, Dios mismo le está diciendo al pecador: yo no quiero que tú mueras nada más porque mueras. Yo quiero que tú te arrepientas de tu mal camino. Pero Elifaz es más contundente y dice que se mueran, que lo tienen merecido todos estos pecadores. Entonces vemos cómo está hablando sin ni una sola gota de misericordia, ¿sí? Y muchas veces se confunde o tratan de disfrazarlo y dicen: es que el celo de Dios me consume, por eso yo te trato así, por eso yo te estoy diciendo esto. Y eso es una teología sin misericordia. Veamos el versículo 11. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Es decir, el león viejo se muere porque ya no tiene dientes y se muere de hambre. Y los cachorritos, los leoncitos, son dispersados, se van de la mamá, alguien les quita a su mamá y se mueren también de hambre. Es decir, la raza de los leones queda extinta. Entonces, lo que quiere decir aquí Elifaz es que a pesar de las fuerzas y los recursos que tiene el pecador, van a experimentar el mal, ¿sí? Y bueno, esto es muy directo hacia Job, porque básicamente le está diciendo: tú eras poderoso, tú tenías todo, pero pues si la raza de los leones se va a extinguir porque el papá león se muere de hambre y los hijos se mueren de hambre porque alguien mató a su mamá, entonces básicamente esto no es una indirecta, es una directa a Job, ¿sí? Entonces vemos que Job, hasta este versículo 11, lo que ha mencionado es pura teología sin misericordia, ¿sí? Ahora, mucha atención. No que esté equivocado lo que está diciendo Job, porque Elifaz no está equivocado, pero le faltó ese ingrediente de misericordia. Y al tener entonces ese corazón amargo, ese corazón duro, está mencionando verdades a medias y está mencionando juicios sin justicia, ¿sí? La Biblia dice... se los leo para continuar con la lectura. Dice 1 de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, aquí la Biblia nos está dando una señal. Si no hay amor, alguien dirá: no, es que ¿cómo va a haber amor? Hay teología, hay palabra de Dios y tenemos que ser duros con los pecadores y hablarles duro. No, la Biblia está diciendo: si no amas, entonces realmente ni siquiera has conocido a Dios. Y te puedes sostener entonces en la idea de que es por amor a la iglesia que yo digo esto, es por amor a Cristo que yo actúo de esta forma. No, es porque no conoces a Dios, lo que la Biblia nos está señalando, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 12 y vamos a ver que ahora en estos versículos en adelante Elifaz le va a mencionar a Job
porque sabe todo lo que le ha dicho, ¿sí? Todo esto que le ha dicho en estos primeros versículos Elifaz a su amigo Job, ahora le va a decir bajo qué autoridad o por qué razones que se lo está diciendo. Y vamos a ver que aparte de no tener misericordia, tiene una recepción de una teología de dudosa procedencia. Vean el versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, ¿sí? Aquí Elifaz está apelando a una autoridad sobrenatural. Vean de dónde Elifaz tiene la revelación. Dice, vino a mí una voz que me hablaba, ¿sí? Y desde ahí como que vemos algo así medio místico. Ahora vea el versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Sí? Y la palabra imaginaciones en el hebreo es la palabra sueños. O sea, lo que Elifaz está diciendo es, yo me dormí. Y cuando me dormí yo recibí estas revelaciones que ahora te las estoy dando a ti, Job, y que son palabra de Dios para ti. Vaya la revelación que tiene Elifaz, porque se puso a dormir, tuvo estos sueños y ahora resulta que está diciendo que es palabra de Dios. Vean el versículo 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, ¿sí? Es decir, soñando le apresó un terror. Y eso tiene una palabra muy clara para definirlo. Si tienes terror mientras duermes, a eso se le llama pesadilla, un sueño desagradable que produce angustia, ansiedad, miedo o terror. Entonces, Elifaz, teniendo pesadillas, es cuando recibe todo esto. Y qué tremenda situación. En vez de decir esto es para mí, no, él de alguna forma dice esto es para Job. Veamos ahora el versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, ¿sí? Ahora, todo esto es muy retórico lo que está diciendo Elifaz. Recuerden que él es sabio, él es considerado como un hombre sabio, pero también no perdamos de vista que dijo que estaba soñando. Entonces, todo esto él lo está soñando, no que literalmente un espíritu se paró delante de él. Ahora, la palabra espíritu que se utiliza es la palabra hebrea roaj, que significa viento o espíritu. Roaj, la gramática griega que tiene en este versículo, está en una forma masculina. Entonces, lo que significa sería lo siguiente: y al pasar una bocanada de aire delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces, lo que él, y no sucedió en la vida real, estaba soñando, entonces sintió que una bocanada de aire pasó delante de él. Vean el versículo 16. Se paró delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, o sea, con voz bajita, oí que decía. Vamos a ver este versículo porque pareciera ser que los fantasmas entonces existen. Pero para la palabra fantasma se vuelve a utilizar el término roaj, ¿sí? El término viento o espíritu. Roaj en el Antiguo Testamento nunca tiene la connotación de fantasma, ¿sí? Entonces, lo que este texto está diciendo es: se paró delante de mí una presencia que yo la pude sentir y que escuché algo a partir de esa presencia, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchó? Y Elifaz está diciendo, esta es la revelación que Dios me dio a mí. Vean el versículo 17. Lo que él escuchó, y dice en el versículo 16 de una manera queda, o sea, y quedó, oí que decía, o sea, con una voz bajita, lo que él escuchó fue: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El que lo hizo. Y entonces vemos que Elifaz recibe esta revelación que dice que es de Dios, y esta revelación es muy extraña porque la recibe a través de dos preguntas. O sea, es una revelación que Dios le está dando, pero es una revelación que Dios se la da como a través de enigmas, ¿sí? Y le pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, esta es una forma de
de obtener sabiduría. Se le llama después, siglos más adelante, como la mayéutica, que a través de la pregunta-respuesta, se va obteniendo sabiduría. Básicamente lo que quiere decir este versículo es que el hombre no puede ser más justo que Dios, y lo cual es cierto. El hombre no puede ser más limpio que Dios. El hombre no puede ser más santo que Dios. Entonces, Elifaz le está diciendo a Job: Job, tú te has colocado en el lugar de Dios, porque has maldecido el día de tu nacimiento. Dices que para qué vivimos, dices que ay, que cuánto dolor. Tú te estás colocando en el lugar de Dios, ¿sí, Job? Entonces, bájate de ese pensamiento que tienes. Job, no puedes seguir considerándote tan bueno como Dios, porque delante de Dios nadie puede alegar inocencia, nadie puede ser más justo que Dios, más limpio que Dios, más santo que Dios. Y luego vean el versículo 18. Ahora, para robustecer lo que acaba de decir Elifaz, le dice: mira, Job, los siervos, es decir, los ángeles, he aquí, en sus ángeles Dios no confía, y notó necesidad en sus ángeles. Es decir, en los seres celestiales más perfectos de la creación que Dios ha realizado, Dios no confía en ellos y Dios ve necedad. La palabra necedad es el hebreo tejolaj, que significa error. Entonces le está diciendo: mira, Dios ve errores aún en sus propios ángeles, ¿sí? Ahora, esto no es para desacreditar a los ángeles, sino para enfatizar la perfección de Dios. Dios es tan perfecto, Job, que tú no te puedes igualar a Dios y no puedes ser un igualado de todo lo que has dicho, porque básicamente las palabras que dijiste están ofendiendo a Dios. Dios es totalmente perfecto, ¿sí? Ahora, ciertamente Dios es perfecto, ciertamente Dios es santo, es limpio, es justo, sí, pero esos atributos de Dios no nos sirven para justificar que nosotros condenemos a las personas. Y nuevamente, muchos dicen: por el amor a Dios es que yo te voy a tratar de esta forma y voy a decir esto, por el amor a la iglesia voy a decir esto y demás, y se lleva entonces una teología sin misericordia, ¿sí? Sí, hay momentos de hablar de manera frontal, de manera directa, pero nunca divorciarlo de la misericordia. Ahora vean el versículo 19. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla, ¿sí? Es decir, si los seres celestiales son imperfectos, Dios no confía en ellos, cuánto más en ti, Job, que vives en una casa de barro, que vives en un cuerpo mortal, ¿sí? Entonces, Job, no te creas tan especial y no seas tan irreverente delante de Dios, ¿sí? Ahora, lo que Elifaz acaba de decir, si nosotros lo analizamos, realmente no está mal del todo, ¿sí? Porque sería un buen consejo para Job. Job, debes de colocarte en una postura abajo, no igual a Dios, porque realmente tus palabras sí están demostrando cierto dolor y cierta... A veces hasta se siente en el capítulo 3 como si estuvieras tú mismo confrontando a Dios. O sea, sí está bien lo que le está diciendo a Job. Lo que está mal es la forma en cómo se lo dijo. Hubiese sido distinto si le hubiera dicho: Job, estamos contigo en tu dolor, esto, pero mira, Dios es así. O sea, si hubiera acompañado la teología con la misericordia, ¿sí? Y hablar de teología con misericordia no significa que vamos a sacrificar las verdades de la palabra de Dios. Se ha de enseñar todo el mensaje completo, todo el consejo de Dios, pero se debe de acompañar con misericordia, ¿sí? En el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo comienza la carta de los Romanos, es muy ilustrativo, porque en su salutación el apóstol Pablo deja ver que ama a los romanos, que habla a la iglesia a quienes les está enviando la carta. Pero es muy llamativo que de acuerdo a los historiadores, cuando en el segundo, me parece que fue en el segundo arresto que tiene el apóstol Pablo, a él lo llevaron a la cárcel mamertina que tenían los romanos. Esa cárcel era una cárcel donde a los presos los llevaban a un sótano, y en ese sótano
las autoridades lo que hacían es que de vez en cuando abrían un canal de desagüe, entonces arrasaba con los presos que estaban ahí, y muchos de ellos se ahogaban ahí con el agua. Entonces se morían y ya pues iban desechando presos, y Pablo estuvo ahí. Entonces Pablo sufrió de una manera impresionante en esa cárcel, y cuando escribe Romanos les escribe con mucho amor, lo que nos deja ver un principio, que hay que amar a aquellos a quienes a nosotros estamos sirviendo. Pablo, cualquiera hubiera dicho, no, me voy, ya no les vuelvo a predicar, me fue muy mal ahí, pero él aún se arriesga y después es otra vez arrestado y demás, pero vemos que hay que amar entonces a aquellos a quienes nosotros estamos sirviendo. No tener entonces una teología sin misericordia. Así como Cristo nos amó, como Cristo nos perdonó, tener esa misma paciencia, ese mismo amor para con los demás. Ahora, del versículo 19 al versículo final aquí de Job, vamos a dar un pequeño giro. El tema que dijimos para hoy se llama una teología sin misericordia y la realidad de la eternidad. Vamos a hacer un pequeño giro tomando las palabras que dice Elifaz, porque del versículo 19 hasta terminar, Elifaz dice algo muy contundente y dice algo que tiene toda la verdad, ¿sí? De lo cual podemos nosotros aprender. Vean el versículo 19 nuevamente. Cuanto más los que habitan en casas de barro, ¿sí? Esta expresión casas de barro se refiere a los cuerpos humanos, pero esta expresión casas de barro entonces nos habla de la vida humana que es totalmente transitoria, de la brevedad de la vida, ¿sí? Entonces vean, aquellos que tienen brevedad de vida, que son todos los seres humanos, que somos cada uno de nosotros, pero vean, dice, aquellos que habitan en casas de barro, es decir, que tienen una existencia breve en la tierra, pero cuyos cimientos están en el polvo. Y la palabra cimientos es que se anclan en algo, se cimentan en algo y están con un cimiento en el polvo, ¿sí? Estos cimientos en el polvo, ¿qué es? Todo aquello que el hombre establece su seguridad, ¿sí? Es él mismo, sus habilidades, su trabajo, su fama, y establecen ahí sus propios cimientos en el polvo, ¿sí? Ahora, el Salmo 10, versículo 4, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto refiriéndose al malo. Pero la realidad también es que a veces los creyentes no tienen a Dios en sus pensamientos. Dios no es prioridad para ellos. Dios no es lo suficiente digno de darle todo nuestro ser, de darle todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía a Dios, y entonces estamos, como está diciendo Elifaz, estamos haciendo cimientos en el polvo, ¿sí? Debemos de cuidar esto. La vida es breve y el peor error que puede cometer el hombre es colocar cimientos en el polvo. Ahora, vean el versículo 20, aquí en el capítulo 4 de Job. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Y una gran realidad entonces, ellos tienen cimientos en el polvo, ¿sí? Aunque viven como si no fueran a morir ningún día, ¿sí? Ellos viven en las anclas de la seguridad de ellos mismos, de sus propias opiniones, de sus trabajos, de sus escuelas, etcétera. Pero su vida la describe la Biblia como es de la mañana a la tarde, o sea, su vida es totalmente breve. La marca de la existencia humana es la brevedad, ¿sí? Es una marca que Dios le pone a la existencia humana. El hombre nace, el hombre vive brevemente y el hombre muere. Sin embargo, aunque el hombre nace, vive brevemente y muere, aún así tiene cimentada su vida en el polvo. O sea, aun cuando tiene una vida chiquita, dice en esta vida, lo más seguro es esto, ¿sí? Cimentados en el polvo, sabiendo que un día morirán, y aún así viven sus vidas de esa forma, ¿sí? Cuando se les dice, busca a Dios,
Siempre tienen algo más importante que hacer. Cuando se les dice, busca el consejo de Dios en tu trabajo, en tu familia, en cómo vives, ellos dicen, no necesito el consejo de Dios, lo que necesito es mi propia opinión, ¿sí? Y es una vida sin Dios, una vida cimentada en el polvo. Pero veamos la gran verdad de que con Dios o sin Dios, es decir, seas cristiano o no seas cristiano, la vida sigue siendo breve, ¿sí? Y Elifaz concluye con una gran verdad. Veamos el versículo nuevamente, el versículo 20. Se me fue. El versículo 21, ¿sí? ¿Me pueden leer el versículo 21? Porque no lo apunté aquí en mis apuntes, solamente hice el comentario. De Job. Ajá, Job 4:21, con el que termina el capítulo, ¿verdad? Sí. Dice, su hermosura no se pierde con ellos mismos. no, a manera de pregunta, ¿no se pierde con ellos mismos? O sea, su hermosura se pierde con ellos mismos, ¿verdad? Y luego, Y mueren sin haber adquirido sabiduría. ahí está. Vean cómo concluye Elifaz, y aquí tiene mucha razón, ¿sí? Vean, la vida del ser humano, la hermosura del ser humano, el que ahorita tengas cierta edad, el que ahorita puedas caminar, el que ahorita eres bello, el que ahorita eres bella, el que ahorita tienes fuerzas, el que ahorita tu pelo es negro totalmente, el que ahorita puedes caminar, etcétera. Toda la belleza, toda la hermosura que tienes, Dios dice, se va a perder contigo mismo. Y lo peor es que morirán sin haber adquirido sabiduría. ¿Qué significa esto? Sin haber adquirido una vida anclada en Dios. No, sus vidas estuvieron ancladas en el polvo, ¿sí? Y ancladas en el polvo los llevarán a un destino eterno sin sabiduría. Ahora, en el pensamiento oriental, sabiduría tiene que ver con Dios. Solo Dios da la sabiduría y hace sabios. Y aquí esto es algo totalmente irónico. Ellos se mueren sin sabiduría y aquello que les puede resucitar es precisamente la sabiduría de Dios. Viven cimentados en el polvo. ¿Qué es vivir cimentado en el polvo? Vivir cimentado en todo aquello que no sea Dios, ¿sí? Si Dios no es tu ancla de fe, tu sustento, entonces lo es el polvo. Y el polvo obviamente se está refiriendo a la naturaleza del mundo, ¿sí? Tienen las anclas en el mundo, en mi trabajo, en mis metas, en yo. Entonces, si tu vida está anclada en eso, recuerda, tu vida es breve. Y con todo y esas anclas se van a venir abajo y toda tu hermosura, toda la hermosura que Dios te dé, se va a perder contigo mismo. Y esta es una gran realidad, ¿sí? Que al paso del tiempo vamos nosotros experimentando en nuestros cuerpos, ¿sí? Ya no es lo mismo que antes. No sé si ustedes, bueno, la mayoría son jovencitos, ¿verdad? Pero yo ya cuando camino, ya mis rodillas ya me empiezan a doler, ya no siento la misma fuerza que antes y mi hermosura en algún momento se va a perder conmigo mismo hasta ir al polvo, ¿sí? Entonces, vean esto con mucho cuidado. Tu hermosura, eso que el día de hoy tú das la vida por ello, mis amigos, mi trabajo, esto, yo, mis descansos, mis prioridades, eso un día se va a perder contigo mismo. Y la tragedia es que puedes morir sin haber adquirido sabiduría. Y vas a enfrentar una pequeña palabrita que encaja, que encierra muchas cosas, porque vas a enfrentar entonces la eternidad. Y es lo que las personas, por desgracia, no quieren entender y no quieren comprender, ¿sí? Nosotros recordamos a una persona que nos acompañaba cuando nos reuníamos allá en el otro domicilio. Esta persona tenía a su esposa y muchas veces nos acompañaron a las reuniones. La señora después ya no quiso ir porque
ella quería mensajes de poder, etcétera, y lo que son las cosas. Después una enfermedad que tenía se agravó y perdió la vida. Y después este esposo que nos acompañaba y que después dejó de ir a las reuniones por una insignificancia, por una niñería, él después nos avisaron en estos tiempos de COVID que también él había fallecido, ¿sí? No podemos dejar de recordar a la señora también que nos acompañaba y sobre todo el impacto fuerte de conocer a alguien, de que comimos con ella, de que desayunamos y que ya no está. Y lo más fuerte que tiene entonces esto es que a veces jugamos con Dios. Dios está diciendo, la hermosura de ellos se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Y lo terrible de todo esto y el dolor profundo en todo esto es que cuando ellos cerraron sus ojos en esta tierra, si Cristo no estaba en sus vidas, al momento de cerrar sus ojos y abrirlos a una eternidad, se están enfrentando o al rostro de Jesucristo o al castigo eterno, y será eternamente, se van a dirigir a una eternidad. Entonces, de estas palabras de Elifaz nosotros podemos aprender mucho. No anclemos nuestra vida en el polvo. Un día te vas a ir a la tumba, no te vas a llevar tus trofeos, no te vas a llevar ni las horas extras que tenías en tu trabajo. No te desvivas por nada ni nadie, que no vale la pena, porque un día vas a tener que ir a la tumba. Pero cuando cierras tus ojos, la pregunta es, ¿qué sucederá? ¿Dónde estarás? Y aquí el punto es que una vez que estés ante esa eternidad, nada puedes hacer ya. Entonces, ancla tu vida en la sabiduría de Dios. Si tu vida está anclada en la sabiduría de Dios, bueno, como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia, qué bueno. Cierras tus ojos en este mundo y los abres y lo primero que vas a ver es al Señor Jesucristo extendiendo sus brazos y diciéndote bienvenido a este lugar, pero si no, qué pesadilla de pesadillas, y es por toda la eternidad. Vamos a ver un pequeño video, les voy a colocar ahorita un video precisamente con esta palabrita que acabo de decirles, eternidad, ¿sí? Y vemos este video y concluimos la enseñanza. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la tierra. Tienes unos cortos años aquí en la tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo, voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja, tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda? Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio. Te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora?
van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana. ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto? Bueno, concluimos. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 4? Dos grandes verdades. Número 1, teología sin amor. Teología sin amor es un intento de justificar la amargura de nuestros corazones y poder decir, por amor al Señor yo digo, hago esto, o por amor a la iglesia yo digo o hago esto. Pero primero de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a abrir primero de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, para ver también lo que es el amor. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y podemos ver que entonces una teología sin amor pues realmente es una mentira, no es el amor que Dios está demandando de los creyentes. Y otro aspecto que podemos aprender en este capítulo 4 de Job es reflexionar y hacernos la pregunta, ¿tienes cimientos en el polvo? Si tu vida no está entregada al Señor completamente, entonces está entregada completamente a algo. Y ese algo, sea lo que sea, es polvo, está cimentada tu vida en el polvo. ¿Cuál es la vida de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué te desgastas cada día? Analiza esa pregunta. ¿Qué es para lo que tú vives? ¿Qué es lo que cada día te consume? Y eso es entonces para lo que tú estás viviendo. Ese es el cimiento de tu vida. Y si no es Dios, entonces estamos cimentados en el polvo, ¿sí? La realidad de la brevedad de la vida debería brindarnos la sabiduría necesaria para entender que un día vamos a morir, y la pregunta de cada día debería de ser si estamos listos para enfrentar una eternidad, ¿sí? Y segundo de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, el Señor dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación, el día en que podemos nosotros ir al Señor y desanclar todas nuestras anclas en el polvo, todos nuestros cimientos en el polvo, es hoy. Y el peor error que cometemos como seres humanos es que decimos, no, hoy lo más importante es esto, hoy lo más importante es esto. Y siempre tenemos razones para decir por qué. Es que si no hago esto me van a despedir, es que si no hago esto no voy a comer, es que si no hago esto y aquello. Pero no vemos, como veíamos en el video, no vemos hacia la eternidad. Lo más importante es que hoy Dios nos está socorriendo, nos está oyendo y nos está dando este tiempo aceptable, porque hoy es el día de salvación para todo aquel que venga al Señor, ¿sí? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que hemos leído, Señor, a través de estos textos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener amor, a tener misericordia, Señor, acompañar la teología de amor, de misericordia, Señor, para con nuestros semejantes, aquellos que te conocen, aquellos que no te conocen, Señor, no volvernos en paladines de la justicia, no volvernos en policías de la justicia, en guardianes sin misericordia, sino mensajeros. Y decía el apóstol Pablo, es como si Dios estuviese rogando a través de ustedes, o sea, se presenta incluso como un ruego hacia el pecador. Y Señor, ayúdanos a
a desarrollar esto en nuestras vidas, que no seamos consumidos por el celo al grado de descalificar, de condenar a las personas, sino que tengamos ese mismo amor que tenía el Señor Jesús por todas las personas, que les presentaba la verdad, pero que no los destruía, sino que en misericordia, con justicia y verdad presentaba tu palabra, Señor. Y también ayúdanos a, Señor, reflexionar sobre la brevedad de la vida, Señor, y que quitemos nosotros las anclas que tenemos en el polvo, Señor. Examina nuestros corazones, si nuestras vidas se desgastan, se deslumbran por cosas terrenales, Señor, vamos en una dirección totalmente equivocada. Ayúdanos a que cada día podamos contemplar la eternidad, podamos contemplar tus verdades eternas, y eso es lo más importante. Veíamos, Señor, a través de este video que el tiempo es corto y la eternidad es profundamente larga, y a veces apostamos por lo corto. Pero, Señor, ayúdanos, enséñanos a traer sabiduría a nuestros días, Señor. Ese es el punto, dice el salmista, a vivir con sabiduría y no a morir, como dice Elifaz, a morir sin sabiduría. Líbranos de esto tan terrible, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.